Corintios capítulo 1 del versículo 18 hasta el versículo 25. 1 Corintios del capítulo 18 del versículo 25. ¿Amén? Si usted lo encontró, le voy a pedir respetuosamente que se ponga de pie. Primera Corintios capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25. Amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25 todos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Tome asiento, iglesia. Esta misma versión se la quiero leer este mismo capítulo, se lo quiere leer en otra versión, que es la traducción lenguaje actual, para que podamos entender acerca de lo que hoy quiero hablar con ustedes. 1 Corintios, en la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Y ahí quiero que ponga atención: dejaré confundido a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podrá pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Esta es la versión traducción lenguaje actual. Hoy quiero hablarles acerca de que para todo lo que Dios nos viene hablando, como iglesia veníamos hablando acerca del ser apasionados por Dios, por lo que a Dios le carga,
Esta mañana el pastor Dani hablaba sobre una alabanza apasionada, extravagante, ¿no? Hablábamos ya en el campamento y también aquí acerca de la palabra Yadá. ¿Alguien se acuerda qué significaba Yadá? Un reconocimiento. Es un reconocimiento público de su amor a Dios, acción de gracias, manos levantadas. O sea, en otras palabras, es una expresión pública de mi amor hacia Dios, ¿no es cierto? Después teníamos Todá. ¿Alguien se acuerda qué era Todá? Examen. Sacrificio de alabanza, ¿no es cierto? Exacto, aun cuando no lo sentimos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Después estaba Barak. ¿Alguien se acuerda qué significaba Barak? Arrodillarse, postrarse, muy bien. Y terminamos con Halal. ¿Alguien se acuerda qué era Halal? Examen. Alabanza extravagante. Exacto, alabanza extravagante, pero también una alabanza de presunción, de presumir al Dios que seguimos, que amamos, ¿no es cierto? Y tenía que ver con hacer un show, ¿no? Ahí está el pastor Dani ayudándonos un poquito. Pero, ¿saben que hay algo que quiere matar la pasión en el creyente? Y eso es de lo que quiero hablar. No solo cuando hablamos de la pasión, lo que impulsa la pasión en un creyente es la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. No seríamos apasionados, porque si hablamos de pasión nada más en nuestra humanidad, estaríamos yendo hacia el área solamente emocional. Pero cuando hablamos del ser apasionado en nuestra vida espiritual, hablamos que eso es producido por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, no es algo emocional nada más, no es algo que yo me emociona y aquí danzo, no. Es algo producido por el Espíritu Santo que me hace darle al Señor una alabanza extravagante, postrarme, levantar las manos, que me hace hacer un reconocimiento público de su amor, que me hace vivir una vida realmente fuera del molde en que la religiosidad y el legalismo me quiso poner. Pero hay algo que quiere apagar eso dentro de nosotros, y es el razonamiento humano, ¿sí? Es intentar conocer a Dios mediante nuestra mente. Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba exhortando a los corintios, ¿sí? Miren, nosotros, quizás muchos de nosotros aquí tenemos años de cristianos o meses de cristianos, pero hay un peligro de querer conocer a Dios con nuestra mente, porque Dios es espíritu, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero empezar a llegar, pero vamos a ir desarrollando lo que 1 Corintios nos dice. Tal vez en la versión Reina Valera que leímos no es muy entendible para todos nosotros, pero me gusta que en la traducción lenguaje actual no deja la menor duda acerca de lo que se está refiriendo, ¿sí? Está hablando acerca de aquellos que creen saber mucho, ¿ya? 1 Corintios fue escrita para la iglesia en Corinto, donde había judíos y gentiles. Donde habían los gentiles eran aquellos que no eran judíos, que se habían convertido al evangelio, ¿ya? Y estos gentiles, muchos de estos gentiles eran griegos. Y es importante saber que a los griegos eran hombres pensantes, manejaban mucho el razonamiento. De ahí tenemos la herencia de todos los filósofos, ¿no es cierto? Que estudiamos. ¿A cuántos les gusta filosofía? Digan amén. ¿A poco? ¿No? Yo recuerdo que en filosofía, les soy sincera, yo estaba ahí, pero no me agradaba mucho, ¿no? Porque uno se introducía mucho a los pensamientos de los filósofos. Y ahora, ¿cuál es lo peligroso, ya, de la filosofía humana? ¿Sí? Que viene con este espíritu de Grecia, ¿sí? Que Grecia lo razonaba todo. Para el griego tenía que tener lógica el seguir a Cristo. No podría ser algo meramente del espíritu. Ellos tenían que pasar todo por la lógica y la razón, argumentar, ser convencidos. O sea, todo desde la mente. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a eso, porque ellos creían saber mucho,
Y por eso era que muchas veces desde el razonamiento, ¿sí?, era difícil llegarles. Por eso que el apóstol Pablo, más allá en la carta de los Corintios, les dice: yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino vengo en el poder de Dios. Porque él sabía que no podría querer ganar argumento con los griegos, porque los griegos eran personas que sabían mucho. Por eso es que en 1 Corintios aquí el apóstol Pablo dice: dejaré, no, hablando de Cristo, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho, ¿sí? Y desde ahí quiero que entendamos que si bien nosotros no somos griegos, ¿no?, tenemos esta herencia en nuestra manera de pensar. El ser humano quiere hallar lógica a todo y quiere pasar por la razón todo, ¿sí? Tendemos a argumentar muchas cosas. Ahora, hay una gran diferencia, por eso es que aquí en la versión Reina Valera habla de la sabiduría, cuando habla de los griegos, pero esta es la sabiduría humana, ¿sí? Y nosotros no podemos pretender llenarnos de la sabiduría humana, tenemos que llenarnos de la sabiduría de Dios, que es muy diferente a la sabiduría humana, ¿ya? La sabiduría humana está basada en el razonamiento humano, en mi lógica, en lo que yo puedo adquirir acerca de tal vez leer libros y conocer muchas cosas, pero ¿sí?, sin darnos cuenta, al querer simplemente volvernos sábelo todo, ¿ya? Porque aquí el que sabe mucho, ¿cómo se le dice a aquel que sabe mucho? Sabiondo. ¿Cómo? Nerds, ¿qué más? Sábelo todo, inteligente. ¿Cómo? Sabio, cabezón. Ya empezaron a decir sus nombres, ¿no? Pero aquel que sabe mucho, ¿sí?, y presume de lo que sabe, generalmente es un sabelotodo, es aquel que no tiene, algo que no pueda saber, él lo conoce y lo sabe mucho. Y ¿saben qué? Esto quiere apagar la pasión desde el Espíritu en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que sabe mucho desde la sabiduría humana, desde el razonamiento humano, no se va a conformar, siempre va a querer saber más, ¿sí? Y ahí hay algo peligroso, porque vuelvo a decir, Dios no vino a este mundo para hacerte un cabezón. Dios no envió a su único hijo para que seas un sabelotodo. Dios nos envió a su único hijo para que nosotros podamos ser la expresión de Cristo aquí en la tierra, para que Cristo sea visto en nosotros. Y la única manera de que eso suceda, ¿sí?, es que le demos poder al Espíritu Santo y quitemos, ¿sí?, al pretender conocer a Cristo con nuestro razonamiento humano, porque no lo podremos hacer. Y les voy a ir adentrando a lo que quiero irme, ¿sí? La palabra de Dios dice, que es lo que estábamos declarando aquí, me parece por eso poderoso, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Eso dice Juan 17:3, que la vida eterna está en conocer a Cristo. Pero el conocer a Cristo, siempre que las escrituras se refieren, no se refieren al conocer mediante nuestro razonamiento humano. Siempre tiene que ver con un conocimiento profundo, así como un esposo y una esposa tienen, ¿sí?, una conexión profunda cuando se desarrolla el vínculo matrimonial. Sí, habla de un conocimiento profundo que no tiene que ver solo con ideas o información, sino con vivencias, con prácticas, ¿ya? Y yo veía y meditaba en estos días que este es un espíritu que está matando la pasión de la iglesia, porque todo lo queremos razonar, todo lo queremos pensar, le queremos hallar lógica a todo. Y si es lógico para mí, recién ahí lo vivo, recién ahí lo practico, y estamos entrando en el error de querer acomodar la Biblia a nuestra vida en vez de acomodar nuestra vida a la palabra de Dios.
¿sí? Porque si no tiene lógica lo que yo estoy viendo aquí o lo que yo estoy leyendo, entonces no lo hago mío, ¿sí? No, y ni siquiera lo hago mío solamente, sino que tampoco lo practico. Entonces yo venía en estos días preocupada porque esta generación, mientras más jovencitos somos, el mundo nos está enseñando a pensar por nosotros mismos. Aún no es malo, iglesia, ir a las universidades, prepararnos, pero lo que se mueve bastante en esos lugares, en las universidades, en los institutos, en los lugares donde nos capacitamos, es un pensamiento humanista. Y el pensamiento humanista es el hombre en el centro, ¿no? Y el hombre en el centro como dirigiendo su vida, pensante, que tiene razón, que puede decidir por sí mismo. Y eso es contrario a la palabra de Dios, porque nosotros no vivimos una vida humanista, vivimos una vida cristocéntrica, donde nosotros no nos mandamos a nosotros mismos, no hacemos lo que yo quiero, por más que tenga razón, mi razón se somete al gobierno del Espíritu. Amén. Tu razón no está para gobernar tu vida. Mi razón no está para gobernar mi vida. Mi razón está para que se someta al Espíritu de Dios. Amén. Porque es necesario que entendamos que tengo varios versículos acá, pero que si entendemos